reencarnación del dios de la espada más fuerte. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only. Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 1431. Aqua Rose entra en acción. Cuando los cañones de pulso de maná intermedio golpearon la ciudad de la lluvia verde, la devastación resultante no solo sorprendió a los miembros de los gremios de segunda clase. Los espectadores recuperaron sus propios pergaminos de regreso para huir de la ciudad también. Todos temían que los cañones de pulso de maná intermedios atacaran de nuevo. Podrían no tener tanta suerte en el próximo asalto. Ninguno de ellos estaba dispuesto a desperdiciar sus vidas solo para ver una batalla. Activen la orden de guerra de los gremios. Sellen esa colina. No quiero ver a ninguno de los miembros del ala cero salir de este lugar con vida. El zorro carmesí perdió la compostura al mirar a la lejana cima de la colina. En el siguiente momento, el castillo carmesí bloqueó el mapa de Green Rain Town. Los pergaminos de regreso se volvieron ineficaces, y los jugadores se vieron forzados a depender de otros medios para escapar. Una vez que el zorro carmesí dio sus órdenes, lideró un ejército de 10.000 jugadores en una carga hacia su enemigo. Esta era la única opción que le quedaba. Si continuaba sin hacer nada, sería masacrado. Con el poder de los cañones de pulso de maná intermedio, Green Rain Town solo duraría unos pocos golpes más, pero las torretas de defensa de la ciudad no podían alcanzar el ala cero. No tuvo más remedio que liderar sus propias fuerzas para detener al ala cero. Sin embargo, la Legión del Dragón de las Sombras había reaccionado mucho antes que el zorro carmesí. Poco después de que los cañones de pulso de maná intermedios atacaran, Diente de Sombra lideró la Legión del Dragón de las Sombras a su cargo. Líder del gremio, un equipo de 1000 jugadores se aproxima. Están a menos de 1000 yardas. Están muy bien equipados, y aunque no llevan el emblema del gremio, no parecen jugadores independientes, informó un ranger, vida negativa, al usar ojos de águila para explorar. ¿Un equipo fuerte de 1000 hombres sin el emblema del gremio? ¿Podría ser la Legión del Dragón de las Sombras? Shifen recordó repentinamente la advertencia de Lluvia Fénix. La Legión del Dragón de la Sombra puede que no sea tan fuerte como la Legión del Dragón de la Guerra del Emperador de 9 Dragones, pero era mucho más famosa. El pabellón de Dragón Fénix había enviado una vez a la Legión del Dragón de la Sombra para capturar una ciudad intermedia bajo el control de un gremio de primer nivel. Naturalmente, dicho gremio contaba con el apoyo de poderosas corporaciones y muchos expertos poderosos. Aunque no había sido un gremio de primera categoría, había estado fuera del alcance de los gremios de primera categoría. Sin embargo, la Legión del Dragón de las Sombras había capturado por sí sola la ciudad intermedia. Las ciudades y pueblos eran diferentes. Tanto las ciudades básicas como las avanzadas carecían de defensas, pero tan pronto como se convirtieran en ciudades, sus defensas sufrirían una transformación cualitativa. Con un conjunto mágico central, los gremios no solo podían suprimir a sus enemigos, sino que también podían mejorar sus propias fuerzas. El Core Magic Array era aún más poderoso que las torres mágicas. Además, los diferentes grandes gremios generalmente ponen todo en el desarrollo de sus ciudades. Las estructuras defensivas que se podían construir en una ciudad intermedia eran mucho más avanzadas que las de una ciudad. Un gremio podía construir cientos de torres de defensa en su ciudad, así como todo tipo de estructuras defensivas avanzadas. Además, los gremios bien financiados y de primera categoría generalmente protegían sus ciudades intermedias con poderosos conjuntos mágicos. Se necesitarían varios disparos de un cañón de pulso de maná avanzado para romper tal barrera. Si la matriz mágica tuviera la energía adecuada, podría incluso estar más allá del poder de un cañón de pulso de maná avanzado. Sin embargo, la Legión del Dragón de las Sombras había capturado la ciudad intermedia. Las noticias del exitoso asedio habían conmocionado a los distintos gremios grandes. Durante ese tiempo, solo unos pocos de los gremios de primera clase del dominio de Dios tenían ciudades intermedias, mientras que la mayoría de las ciudades de los gremios eran de rango básico. Como resultado, las diferentes cofradías de primera clase habían sido aterrorizadas por la Legión del Dragón de las Sombras. La Legión del Dragón de la Sombra ¿no es una de las legiones de cartas triunfantes del pabellón de Dragón Fénix? Nieve Gentil preguntó con curiosidad cuando escuchó el comentario de Shifen.
El emperador de los 9 dragones ha estado usando secretamente la ciudad de la lluvia verde como un almacén de recursos, así que probablemente ha estacionado la fuerza allí para proteger la ciudad, explicó Shifen. Líder del gremio, no creo que sea fácil enfrentar a la Legión del Dragón de la Sombra y a las fuerzas del Castillo Carmesí al mismo tiempo. Diente de Sombra, el comandante de la Legión de Dragón de Sombra, es el asesino número 1 del pabellón de Dragón Fénix. Según nuestra información sobre él, tiene una espada corta épica de primer nivel llamada Magic Breaker. Puede cortar las barreras mágicas como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Nuestro arsenal mágico no es probable que detenga a la Legión, dijo Gentle Snow con preocupación. Habían considerado la posibilidad de que las fuerzas del Castillo Carmesí cargaran para enfrentarse a ellos, pero mientras tuvieran suficientes cristales mágicos, su arsenal mágico defensivo de tipo movimiento no debería tener problemas para detener los ataques de nivel 4. Por desgracia, la historia era distinta si el rompe mágicos de Shadow Toad se involucraba. Sin la protección del arsenal mágico defensivo, no sobrevivirían a un ejército de decenas de miles de jugadores de élite. Líder del gremio, déjeme a mi Shadow Toad, sugirió de repente Aqua Rose. Mientras lo derribe, podemos proceder a activar el sistema mágico defensivo. Pero, aunque Nieve Gentil trató de discutir, Shifen se le adelantó diciendo, está bien. Te lo dejo a ti. Envía a todos los demás a detener el avance de la Legión del Dragón de las Sombras. No dejes que nadie se acerque a los cañones. Los cañones de pulso de maná intermedio pueden ser poderosos, pero tienen evidentes debilidades. Primero, podían moverse libremente. Segundo, como todas las armas de guerra, su defensa era muy delgada. Incluso un jugador de nivel 0 podría destruirlas fácilmente. Por lo tanto, los diferentes grandes gremios generalmente evitaban usar las armas de guerra de forma ofensiva. Líder de gremio, la decisión de Shifen sorprendió a Nieve Gentil. Diente de Sombra era un viejo monstruo con muchos años de fama. Incluso el emperador de los 9 dragones trató al hombre con respeto. Su título de asesino número 1 del pabellón de Dragón Fénix tampoco era solo para aparentar. Incluso un experto en la materia como Ian Tianxin lucharía por sobrevivir a un puñado de movimientos contra Dientes de Sombra. Sin embargo, Shifen acababa de enviar a Aqua Rose para que se encargara del asesino en solitario. Tendría suerte de sobrevivir, y mucho menos de matar al hombre. Solo tendrían una pequeña posibilidad de derrotar a Diente de Sombra si ella, Aqua Rose y Zhao Yueru trabajaban juntos. Relájate. Si Diente de Sombra se revela, déjaselo a Aqua. Todos ustedes deben concentrarse en los otros expertos de la Legión del Dragón de las Sombras. Al final del día, esa sigue siendo una de las legiones de cartas triunfantes del pabellón Dragón Fénix. La fuerza tiene muchos expertos en el reino del refinamiento. Incluso con nuestras habilidades de Berserk, no tenemos mucha ventaja, dijo Shifen, riéndose. Aqua Rose no solo era una jugadora de nivel 2 ahora, sino que también tenía el legado del dios del mar. Como se había ofrecido a enfrentarse a Dientes de Sombra, confiaba en derrotarlo. Si su victoria no fuera posible, no sería demasiado tarde para enviar a Gentle Snow y Zhao Yueru como refuerzos. De repente, Vida Negativa anunció. Líder del gremio, el Castillo Carmesí ha enviado un ejército de más de 10.000 jugadores. Los miembros de la Legión del Dragón de las Sombras también se están dispersando. Por lo que parece, planean dividirse en 4 grupos. Seguro que reaccionaron rápidamente. Bien, disparemos una ronda a los miembros del Castillo Carmesí primero, ordenó Shifen cuando notó que el enfriamiento del cañón de pulso de maná intermedio estaba llegando a su fin. Aqua, Nieve, Yueru, Negativo, lideren equipos de 200 jugadores e intercepten la Legión del Dragón de las Sombras. Ya es hora de enseñar a esta legión que el ala cero no debe ser provocada. Entendido. Los miembros del ala cero no pudieron evitar su creciente emoción. Luchar contra una legión de cartas de un gremio de primera categoría sería mucho más divertido que luchar contra un grupo de jugadores de élite. La Legión del Dragón de las Sombras pronto llegó al pie de la colina después de dividirse en 4 grupos. En el momento siguiente, un hombre vestido de negro corrió delante de los grupos hacia la barrera mágica que protegía la colina. Al llegar a su objetivo, el hombre blandió la espada corta gris en la barrera. ¡Pen! Instantáneamente, rompió el movimiento de la matriz mágica defensiva, la energía almacenada se disipó. Además, la matriz mágica fue forzada a un enfriamiento de 5 minutos. El rompe mágico del comandante es realmente impresionante. Los miembros del ala cero deben estar aturdidos.
No solo morirán aquí, sino que también reclamaremos sus dos armas de guerra. Mientras los miembros de la Legión del Dragón de las Sombras discutían sobre la barrera que desaparece, una belleza fascinante apareció en el lado opuesto. Esta mujer estaba sola en el camino que llevaba a la colina. Blandía un bastón de cristal azul oscuro e irradiaba un aura increíble. Esta mujer no era otra que Aqua Rose. Capítulo 1432. Aqua Rose vs Shadow Toad. ¿Es del ala cero? ¿Se atreve a venir sola? Debe estar cansada de vivir en este mundo. Los miembros de la Legión del Dragón de la Sombra revelaron sonrisas malvadas cuando vieron a Aqua Rose en el camino de la colina. Había más de 200 jugadores en su grupo, y cualquiera de ellos sería el experto más fuerte en un gremio normal y grande. Sin embargo, Aqua Rose pensó que podía mantenerlos a raya por su cuenta. En su opinión, tal acción era tonta y suicida. No tenemos tiempo que perder. Algunos de ustedes van y terminan con ella. Los demás, vayan a la cima de la colina. Debemos tener en nuestras manos esas armas de guerra. Diente de Sombra gritó mientras miraba fijamente a Aqua Rose. Aunque irradiaba un aura intensa, un grupo de la Legión del Dragón de las Sombras sería más que suficiente para ocuparse de ella. Entendido. En cuanto Shadow Toad dio la orden, un grupo de 6 hombres se separó del grupo y corrió hacia Aqua Rose. Este grupo consistía en un MT, un curandero y 4 DPS. El guerrero de escudo de nivel 45 que lideraba el grupo usó la carga en Aqua Rose. Un momento después de que el guerrero de escudo activara su habilidad, el berserker usó Charge también. Al mismo tiempo, el clérigo lanzó un escudo de la verdad y recuperación menor sobre el guerrero de escudo, mientras que 2 expertos de la clase mágica y un ranger atacaron a Aqua Rose desde la distancia, con el objetivo de cortarle el camino de la retirada. En segundos, 3 métodos de ataque diferentes se acercaron a Aqua Rose. La coordinación y la sincronización de los 6 miembros de la Legión del Dragón de las Sombras fue incluso más allá de la de la mayoría de los grupos de expertos. Sin embargo, Aqua Rose no mostró intenciones de huir. En su lugar, golpeó ligeramente el trasero de sus cosas en el suelo. Inmediatamente, una pared de agua se levantó ante ella. El muro de agua continuó creciendo, y pronto, una ola de 8 metros de altura protegió a Aqua Rose. Esta ola de marea se levantó para encontrarse con el guerrero de escudo y el berserker que se acercaban. La ola de marea tenía un alcance suficiente para bloquear los ataques a distancia de la retaguardia enemiga. Era la combinación perfecta de ataque y defensa. Mientras tanto, el guerrero de escudo y el berserker estaban demasiado cerca del origen de la marejada para esquivarla a tiempo, y la ola masiva los devoró a ambos. Después de que pasara la marejada, el berserker, que tenía cerca de 40.000 CV, se transformó en partículas de luz blanca y desapareció del campo de batalla, ocupando su lugar un equipo. En cuanto al guerrero de los escudos, gracias a sus rápidas reacciones y a la activación del muro de escudos a tiempo, sobrevivió al ataque de Aqua Rose. Sin embargo, menos de un tercio de su HP permaneció. Además, esto fue después de que el escudo de la verdad absorbiera parte del daño del ataque. ¿Qué tan alto es su daño mágico? Los jugadores de la clase mágica se asombraron al ver al guerrero de escudo sobreviviente. Era obvio que el maremoto había sido el resultado de un hechizo canalizado. Los hechizos canalizados eran normalmente mini ataques AOE. Con su daño mágico, tendrían suerte de reducir el HP del guerrero de escudo en un tercio con un mini hechizo AOE de nivel 1. Por supuesto, eso era si no activaba la guerra de escudos y sin la protección de escudo de la verdad. ¿Sigues vivo? Aqua Rose se sorprendió un poco al ver el MT en pie. Parece que su resistencia mágica es bastante alta. Ella había usado un hechizo de legado de nivel 1 llamado Ola de Agua. Sin embargo, a pesar de ser solo un hechizo de nivel 1, la vara del dragón marino había aumentado significativamente el poder de su ataque. En general, debería haber rivalizado con un hechizo de destrucción a gran escala de nivel 1. Su daño mágico es demasiado alto. Cambia a ataques a distancia. Gritó el guerrero de escudo sobreviviente mientras le daba a Aqua Rose una mirada cautelosa. Los otros miembros del grupo asintieron con la cabeza. Contra jugadores de clase mágica con alto daño mágico, un guerrero de escudo con movilidad limitada era un blanco fácil. Derrotar a tal objetivo sería pan comido. Sin embargo, antes de que el guerrero de escudo pudiera arrepentirse de su precipitada carga, unas espinosas y negras enredaderas le ataron los pies. Y antes de que nadie se diera cuenta, Aqua Rose había terminado de cantar otro conjuro mientras el maná que lo rodeaba se dirigía hacia el bastón del dragón marino. Hechizo de nivel 2, flujo en ascenso.
Aqua Rose agitó su bastón ante el guerrero escudo y los jugadores de la clase mágica que la precedían. Más de una docena de chorros de agua se alejaban de ella, bailando y entrelazándose a lo largo de 50 yardas. Era hermoso. La velocidad de estos chorros podía incluso rivalizar con la de las espadas de Shifen. Incluso el guerrero de escudo, que había mantenido la guardia alta contra los ataques de Aqua Rose, solo logró bloquear 3 chorros de agua antes de que otros 5 golpearan. Los jugadores de la clase mágica, el ranger y el clérigo no tuvieron tiempo de atacar ya que asumieron que el guerrero de escudo había sido el único objetivo de la mujer. Para cuando reaccionaron, ya era demasiado tarde. Incluso el clérigo, que solo había sido golpeado una vez, había muerto instantáneamente. Con un solo movimiento, Aqua Rose había matado a 5 expertos de la Legión del Dragón de las Sombras. Imposible. Los miembros de la Legión del Dragón de las Sombras que habían planeado rodear a Aqua Rose para subir la colina estaban estupefactos. Después del breve intercambio, un grupo de la Legión del Dragón de las Sombras había sido derrotado. Aqua Rose había tardado menos que un experto en la cima en eliminar una de las partidas de la Legión del Dragón de las Sombras. Sus hechizos eran aterradores. No solo eran extremadamente rápidos, sino que también contenían un poder horrible. El clérigo había perdido todos sus más de 30.000 HP por un solo chorro de agua. Sin embargo, Aqua Rose no parecía particularmente sorprendida. Incluso si un jugador que no fuera de MT bloqueaba con éxito uno de sus chorros de agua, estarían muertos o cerca de él. Rising Flow era un hechizo de nivel 2, pero con la ventaja de la vara del dragón marino, tenía el poder de un hechizo de nivel 3. Entonces, ¿el ala cero tenía otro experto de este calibre? Dientes de Sombra miró a Aqua Rose. Un momento después, reveló una sonrisa juguetona mientras murmuraba. No es de extrañar que se haya atrevido a bloquearnos el camino ella sola. Supongo que puedo jugar contigo un rato. El sendero de la ladera era muy estrecho, lo que lo hacía fácilmente defendible. Y con hechizos tan poderosos, serían poco más que blancos móviles para la mujer si se subieran por el camino. Si tomaban una ruta alternativa, subiendo las empinadas laderas de la colina, seguirían siendo objetivos. Solo que, en lugar de Aqua Rose, todas las fuerzas del ala cero los usarían como blancos. Por lo tanto, si querían ascender esta colina, tenían que derrotar a Aqua Rose. De repente, Diente de Sombra desapareció. Entonces comenzó a acercarse a la mujer. Aunque Diente de Sombra no tenía el orbe verdadero de Ian Tianxin, un experto en dominios como él conocía su entorno como la palma de su mano. No solo podía moverse rápidamente, sino que también podía evitar que los demás notaran su presencia. Solo los jugadores con habilidades de observación o percepción activas podían verlo. Sin embargo, el hecho de que el oponente descubriera o no su presencia no marcaba la diferencia para un experto del calibre de Diente de Sombra. Simplemente era demasiado rápido. Era extremadamente difícil de localizar con los ataques a distancia. De hecho, aunque Aqua Rose había detectado al asesino, ninguno de sus hechizos encontró su objetivo. Era como si Diente de Sombra hubiera captado la trayectoria de sus hechizos mucho antes de que los lanzara, siempre moviéndose fuera de su camino. El asesino número 1 del pabellón de Dragón Fénix es realmente poderoso, y aunque Aqua Rose iba a doble velocidad, no pudo impedir que Diente de Sombra se acercara. A pesar de que predijo los movimientos del asesino gracias a su mejor físico, Diente de Sombra también predijo los suyos. Como resultado, solo pudo ver cómo el asesino enemigo se acercaba a ella. Aqua Rose no esperaba encontrarse en una situación así tan pronto como obtuvo el legado del dios del mar. Controló más de una docena de ataques con proyectiles, pero no pudo dar en el blanco. Si permitía que Diente de Sombra se acercara a la zona de combate cuerpo a cuerpo, era carne muerta. Cuando Diente de Sombra estaba a solo 20 metros, usó pasos de sombra y apareció detrás de Aqua Rose. Su rompedor mágico dejó un arco de luz gris mientras descendía sobre el cursor. De repente, Aqua Rose gritó. Bloom. Aqua Precinto. Capítulo 1433. Poder abrumador. Justo antes de que el rompedor mágico de Shadow Toad mordiera la espalda de Aqua Rose, las capas de agua comenzaron a desprenderse de la mujer como una flor de loto en flor. Cuando el rompedor mágico se encontró con los pétalos de la flor, no solo se detuvo, sino que también rebotó. ¿Lo bloqueó? Diente de Sombra se sorprendió un poco al ver la cortina de agua delante de él. Magic Breaker fue diseñado para hacer justamente eso, destruir las barreras mágicas. También debilitó los hechizos en un 50%.
Incluso el hechizo defensivo de nivel 1 más fuerte de un elementalista, barrera de escarcha, solo duraría un golpe contra su arma. Sin embargo, cuando cortó la fina capa de agua, se sintió como si hubiera golpeado el caucho. No podía perforar la cortina de agua por más que lo intentara. Con el Aqua Rose en el centro, el hechizo formó una piscina de agua con un radio de 70 yardas. Aunque el agua solo llegaba hasta las rodillas, Diente de Sombra podía sentir que restringía sus movimientos. Aunque luchó, no pudo adaptarse al entorno acuático. Era como si la piscina rechazara su existencia. No solo sus atributos básicos disminuyeron inmediatamente en un 30%, sino que su físico también se debilitó visiblemente. Este movimiento no era otro que Aqua Precinto, un hechizo de dominio delegado de nivel 2 que Aqua Rose había aprendido. Sin embargo, como estaba usando el hechizo en tierra, no podía desplegar todo su potencial. Aún así, el hechizo reduciría los atributos básicos de todos los enemigos en un 30%, el físico en un 20% y la velocidad de movimiento en un 30%. Sin embargo, el efecto verdaderamente impresionante no era su capacidad para debilitar a los enemigos. Más bien, se adaptaba perfectamente tanto al ataque como a la defensa. A diferencia de la pared de hielo o la barrera de escarcha, que requerían encantamientos, Aqua Rose podía formar fácilmente un máximo de 3 cortinas de agua para protegerse con solo pensarlo. Cada cortina de agua tenía las propiedades de un hechizo defensivo de nivel 2. Con las 3 capas, las cortinas de agua podían incluso bloquear los hechizos de nivel 3. Las capacidades ofensivas de Aqua Precinto eran aún más impresionantes. Aunque los ataques no eran AOE, Aqua Rose podía controlar un máximo de 12 serpientes de agua para atacar a sus oponentes. La fuerza de cada serpiente de agua equivalía al 140% de la inteligencia del lanzador. Tomemos esta pelea en serio. De pie en la superficie del agua, Aqua Rose sonrió a Shadow Toad. Mientras hablaba, 12 serpientes de agua de 8 metros de largo se manifestaron alrededor del lanzador. Desde lejos, parecía que Diente de Sombra se enfrentaba a 12 grandes señores. El atributo de inteligencia de Aqua Rose ya era muy alto, pero después de obtener el legado del dios del mar y el bastón del dragón del mar, cada una de sus serpientes de agua poseía una fuerza equivalente a la de un gran señor del mismo nivel. Además, a diferencia de un gran señor, las serpientes de agua no tenían HP. Mientras Aqua Rose estuviera viva y su recinto acuático estuviera en su lugar, lucharían. Si esta fuera una batalla naval, las 12 serpientes de agua tendrían el doble de fuerza. Incluso un jugador de nivel 2 con una habilidad berserk activa lucharía para derrotar a una. Imposible. ¿Qué clase de hechizo es ese? ¿Quién es ella? Los miembros de la Legión del Dragón de las Sombras que lo observaban estaban estupefactos. La vista de estas 12 serpientes era petrificante. ¿Cómo es que esto fue una pelea de PvP? Diente de Sombra estaba prácticamente tratando de ser un jefe en solitario. Muere. Aqua Rose no mostró piedad mientras controlaba las 12 serpientes para atacar a Diente de Sombra. Mientras las serpientes de agua volaban hacia él, Diente de Sombra sintió como si estuviera viendo una enorme cascada caer sobre su cabeza. Inmediatamente, Diente de Sombra activó su habilidad de loco e intentó evitar los ataques que se acercaban. Sin embargo, las serpientes de agua eran sorprendentemente rápidas. Cruzaron una docena de metros y alcanzaron al asesino casi instantáneamente. Como experto en el reino de los dominios, Diente de Sombra conocía perfectamente las trayectorias de la serpiente, pero no era lo suficientemente rápido como para salir del peligro a tiempo. Al final, una de las serpientes se escabulló entre sus defensas. Afortunadamente, Diente de Sombra reaccionó lo suficientemente rápido como para bloquear el ataque con el rompedor mágico. Debido al efecto pasivo de Magic Breaker, que debilita los hechizos, el ataque de la serpiente de agua no fue tan poderoso. Al final, su ataque fue ligeramente más débil que el de un Lord Supremo del mismo nivel. Aunque los atributos básicos de Diente de Sombra habían disminuido, su fuerza después de activar su habilidad de loco aún podía rivalizar con la de un monstruo de rango de Lord del mismo nivel. No tenía mucho problema para bloquear el ataque. Aunque el impacto lo había hecho retroceder, solo había perdido alrededor de 400 HP. No era una cantidad considerable para un asesino con 44.000 HP en total. Durante un tiempo, los dos combatientes se enfrentaron en una batalla de desgaste. Aqua Precinto era diferente a otros hechizos, donde uno solo necesitaba invertir mana cuando lanzaban el hechizo. En cambio, el hechizo de dominio se alimentaba del maná del usuario para sostenerse. A cambio, el hechizo no tenía un enfriamiento ni duración.
Los jugadores podían encenderlo y apagarlo libremente. Eso no quiere decir que Aqua Rose pueda mantener el Aqua Precinto indefinidamente o por mucho tiempo. El hechizo consumió una espantosa cantidad de maná cada segundo. Basándose en el maná que le quedaba, Aqua Rose tuvo unos 3 minutos más con el hechizo. Por supuesto, podía beber una poción de recuperación de maná avanzada para recuperar su maná durante la batalla. Shadow Toad estaba en una situación similar. Aunque siguió perdiendo puntos de vida durante la batalla, cada ataque solo devoró 300 o 400 puntos de vida. Podía reponer fácilmente los puntos de vida perdidos con una poción de regeneración avanzada. Como resultado, la batalla quedó en un punto muerto temporal. No esperaba encontrar un experto como tú en el ala cero también. No es de extrañar que esa niña esté tratando de reclutar a tu gremio. Diente de Sombra constantemente trató de acercarse a su oponente. Mientras la batalla se libraba entre Aqua Rose y Shadow Toad, la lucha dejó atónitos a los miembros del ala cero en la cima de la colina. A sus ojos, ambos jugadores eran unos monstruos absolutos. Si alguno de ellos tenía que enfrentarse a Aqua Rose o a Shadow Toad, probablemente moriría en un instante. Por supuesto, un experto en el reino de los dominios no es fácil de tratar. La destreza de Dientes de Sombra incluso sorprendió a Shifen. Aqua Rose era un jugador de nivel 2 y empuñaba el legado del dios del mar, pero el asesino acortó la distancia entre sus niveles y clases con sus técnicas. Aqua Rose solo tenía una pequeña ventaja. Sin embargo, Aqua ya debería haber agotado mucho maná. Ya era hora de que se tomara las cosas en serio. Desafortunadamente para Shadow Toad, aunque las técnicas podían complementar los defectos de uno, había un límite en cuanto a lo que podían ayudar. Ni siquiera los expertos en el reino del dominio eran una excepción. ¿Tomar las cosas en serio? ¿La líder del gremio de vicios no está luchando con todo lo que tiene? Serpiente Feroz se confundió cuando escuchó el murmullo de Shifen. Solo había sido testigo de una pelea de este nivel cuando Zhao Yueru se había enfrentado a Ian Tianxin. De hecho, Diente de Sombra era mucho más fuerte que Ian Tianxin. El hecho de que Aqua Rose, que no tenía un hechizo cataclísmico como el Oblivión de la llama helada de Zhao Yueru, pudiera suprimir un monstruo como Diente de Sombra era asombroso. Sin embargo, Shifen había indicado que no estaba usando toda su fuerza. Incluso si lo escuchó de Shifen, Serpiente Feroz lo encontró difícil de creer. Mientras Serpiente Feroz luchaba por la revelación, Aqua Rose respiró hondo. De repente, una niebla oscura comenzó a rodear su cuerpo. La intensidad de su aura se disparó. ¿Podría ser que no haya activado una habilidad de Berserk? La expresión de Diente de Sombra se oscureció cuando sintió el aura desbocada de Aqua Rose. Durante el breve momento de sorpresa de Diente de Sombra, una serpiente de agua se las arregló para pasar desapercibida. Para cuando Shadow Toad se recuperó, no tuvo más remedio que bloquear el ataque con Magic Breaker. ¡Boom! El impacto arrojó al asesino a más de una docena de yardas de distancia, su HP disminuyó en más de 4600. El poder de ataque de la serpiente de agua había excedido el límite que podía bloquear. En el dominio de Dios, los jugadores podían reducir el daño entrante bloqueando el ataque, pero si la fuerza del oponente era significativamente mayor que la de uno, podía romper el umbral de bloqueo de uno. Si eso sucedía, los jugadores recibían una cantidad considerable de daño a pesar de su defensa. Capítulo 1434. El poder de una clase 2. Después de que la serpiente de agua lo enviara a volar, Diente de Sombra se vio obligado a dar 6 pasos hacia atrás cuando aterrizó, incluso después de reajustar su postura en el aire. Su rompedor mágico tarareó mientras vibraba. Desde ese único ataque, Shadow Toad había perdido más del 10% de su HP en el acto. La fuerza de las serpientes había aumentado claramente. Comandante. ¿Cómo es que de repente es tan fuerte? Ha estado ocultando su fuerza. Los miembros de la Legión del Dragón de las Sombras se sorprendieron al ver que Aqua Rose se acercaba a Dientes de Sombra. A pesar de haber activado su Berserk Skill, Shadow Toad no había logrado bloquear un ataque. Si se lo decían a los otros miembros del pabellón de Dragón Fénix, se les llamaría lunáticos delirantes. Sin embargo, acababa de suceder. ¿Esta es la diferencia entre los niveles? Gentle Snow se sorprendió un poco al ver a Shadow Toad en un estado tan miserable. Aunque sabía que había una gran brecha entre el nivel 1 y 2, nunca imaginó que la brecha sería tan grande.
Con los atributos y hechizos del nivel 2, además de un legado que incluso superó a Peak Legacies, Aqua Rose superó al asesino número 1 del pabellón de Dragón Fénix, dejando a este último totalmente impotente. Sin embargo, Aqua Rose no tenía intención de darle tiempo a Diente de Sombra para recuperar el aliento. Inmediatamente, controló a las 12 serpientes de agua para continuar su asalto. ¡Mierda! Al ver las serpientes de agua que se acercaban, Diente de Sombra sintió un cosquilleo en el cuero cabelludo. Anteriormente, había sido capaz de defenderse con el rompedor mágico, pero ahora, ni siquiera podía bloquear un ataque. Esquivar a las serpientes también era imposible. Tras otro breve intercambio, Diente de Sombra perdió más de 9000 caballos de fuerza por 2 serpientes de agua más. Ahora, le quedaba menos del 50%. Solo se necesitarían unos pocos golpes más para enviarlo a la otra vida. Todos, a la carga. Diente de Sombra rechinó los dientes y dio la orden. Se volvió hacia un delgado asesino con armadura de cuero gris oscuro y gritó: «Discursos, encuentren una manera de silenciarla». En este punto, sabía que no era rival para Aqua Rose. Pero esto no era una competición. Era una batalla real. No podía ordenar una retirada solo porque no podía derrotar a la mujer. Como un jugador no era suficiente para enfrentarse a Aqua Rose, tenían que luchar como una unidad. Cuando Diente de Sombra ordenó el ataque, los miembros de la Legión del Dragón de las Sombras quedaron sorprendidos. Aunque no era la primera vez que su comandante pedía ayuda para enfrentarse a un oponente solitario, por lo general solo lo hacía cuando se enfrentaban a existencias de nivel monstruoso. Esta fue la primera vez que pidió ayuda contra un experto desconocido. En otras palabras, Diente de Sombra había reconocido la fuerza de Aqua Rose. Aunque los miembros de la Legión del Dragón de las Sombras estaban sorprendidos, se unieron a la lucha sin dudarlo. Los curanderos de atrás respondieron inmediatamente lanzando el escudo de la verdad sobre su comandante. Enviaron un par de hechizos de curación al mismo tiempo, elevando al máximo el HP de Diente de Sombra. Mientras tanto, más de una docena de asesinos se escabulleron a la espalda de Aqua Rose. El resto de las clases de rango comenzaron a lanzar sus ataques. Aunque el sendero de la ladera era estrecho, había suficiente espacio para que docenas de jugadores de distancia se movieran dentro del rango mientras mantenían cierta distancia del cursor. ¿Finalmente te cansaste de mirar? En vez de entrar en pánico cuando docenas de hechizos y flechas le llovieron encima, Aqua Rose reveló una sonrisa tranquila cuando dijo: «Desafortunadamente, es demasiado tarde». Antes de que nadie se diera cuenta, Aqua Rose había terminado de dibujar varias docenas de líneas de runas en el aire. Luego apuñaló su bastón en el suelo y lo retorció. Respondiendo a su orden, un enorme conjunto mágico cubrió el suelo, cubriendo un radio de 100 yardas. Durante su lucha con Diente de Sombra, se había acercado sutilmente a los otros miembros de la Legión del Dragón de las Sombras. Sin embargo, no esperaba que Diente de Sombra la ayudara, llamando a sus aliados para que se unieran a él dentro de su rango de ataque. Después de ganar el legado del dios del mar, había aprendido 3 hechizos de nivel 2. El más fuerte de ellos era Aqua Precinto. Aparte de eso, tenía la maldición de nivel 2, Torrente de Aniquilación. Con el bastón del dragón marino, el Torrente de Aniquilación podría rivalizar con un hechizo de destrucción de nivel 3 a gran escala. ¡Mierda! Todos, retírense. Diente de Sombra tuvo un mal presentimiento cuando vio el conjunto mágico bajo sus pies. Desafortunadamente, era demasiado tarde. De repente, un torrente de agua descendió del cielo. La cascada no solo hizo añicos todos los ataques contra Aqua Rose, sino que también formó una enorme ola de marea una vez que se estrelló contra el suelo. El maremoto se extendió en un anillo, devorando todo lo que estaba a su alcance. En un abrir y cerrar de ojos, la ola se tragó a Diente de Sombra y a sus aliados. Aunque algunos jugadores habían reaccionado lo suficientemente rápido como para activar las habilidades de invulnerabilidad, el torrente de aniquilación duró 10 segundos. Ni siquiera esas habilidades pudieron salvarlos. Después de 10 segundos, ninguno de los más de 200 miembros de la Legión de los Dragones Sombríos estaba en ningún sitio. En su lugar, las armas y piezas de equipo, que incluso podían tentar a los expertos de alto nivel, habían ocupado su lugar. ¿El líder del gremio del vicio también es un monstruo? Los miembros del ala cero que observaban desde la cima de la colina, miraban conmocionados mientras veían a Aqua Rose acabar con un cuarto de la Legión del Dragón de las Sombras por sí misma. Originalmente, pensaron que Zhao Yueru era la carta de triunfo más fuerte que ala cero había escondido. No esperaban el poder de Aqua Rose.
No solo había matado a más de 200 expertos del pabellón del dragón Fénix, sino que también había cobrado la vida de su asesino número 1. Con un historial de batalla tan impresionante, podía estar fácilmente entre los 100 primeros de la lista de expertos en el dominio de Dios. Mientras estos jugadores vitoreaban a su vicelíder de gremio, una figura apareció repentinamente en la devastación que su torrente de aniquilación había dejado. Esta figura no era otra que el comandante de la Legión del Dragón de las Sombras, Diente de Sombra. ¿Qué? Aún está vivo. Todos se asombraron al ver al hombre. Todos habían visto el hechizo de destrucción a gran escala de Aqua Rose golpear a Diente de Sombra, y habían visto cómo el ataque le quitaba la vida, pero él estaba de pie ante ellos. Nunca esperé encontrar un experto como tú en el ala cero. Me rindo. La Legión del Dragón de las Sombras se retirará. Sin embargo, no tendrás tanta suerte la próxima vez, declaró Diente de Sombra mientras miraba a Aqua Rose. Inmediatamente, activó desaparecer y desapareció. El torrente de aniquilación de Aqua Rose, de hecho, lo había matado. Sin embargo, llevaba un súper raro pergamino de resucitación, un tesoro que había obtenido en una antigua ruina. El pergamino reviviría automáticamente a un jugador y le devolvería su HP al máximo al morir. El pergamino también libró al jugador de la típica pena de muerte. Él esperaba guardar el pergamino para el concurso de la Isla del Trueno. Nunca pensó que tendría que desperdiciarlo en un lugar como este. Solo tenía un total de 3 pergaminos de resucitación. Entre ellos, le había dado uno al emperador de los 9 dragones. Ahora que había usado uno aquí, solo le quedaba uno. No podía permitirse el lujo de continuar esta batalla con Aqua Rose. Después de todo, el pergamino de la resucitación se activó pasivamente. Se activaría tan pronto como el jugador que lo llevaba muriera. No le importarían los deseos del jugador. Si lo mataba por segunda vez, perdería esta carta de triunfo que le salvaría la vida. Poco después de que Diente de Sombra huyera, el resto de la Legión del Dragón de las Sombras le siguió. Era obvio que se habían rendido en este asedio. Cuando el zorro carmesí y su ejército, que acababan de llegar al campo de batalla, vieron la retirada de la Legión del Dragón de las Sombras, la confusión se hizo evidente en sus ojos. ¿Qué estaba sucediendo? Capítulo 1435. Masacre. ¿Por qué se retira la Legión del Dragón de las Sombras? Mira. A la Legión del Dragón de las Sombras le faltan muchos miembros. ¿Qué? La Legión del Dragón de las Sombras perdió contra el ala cero. Los miembros del Castillo Carmesí se quedaron estupefactos al ver a la Legión del Dragón de la Sombra huyendo. Después de todo lo dicho y hecho, la Legión del Dragón de las Sombras era una de las legiones de cartas triunfantes del pabellón de Dragón Fénix. Aunque solo tenía 1000 miembros, incluso un ejército de 10.000 hombres de un gremio de primera clase sería impotente contra la Legión. Particularmente en terrenos estrechos como este, una legión de 1000 hombres podría ejercer su fuerza a su máximo potencial. Sin embargo, el ejército de más de 1000 del ala cero había derrotado a esta legión, líder del gremio, la Legión del Dragón de las Sombras se ha retirado. ¿Qué debemos hacer? Una indescriptible sensación de shock se apoderó del corazón del castillo solitario. Basura inútil. No nos dijeron que les dejáramos todo a ellos. El zorro carmesí rechinó los dientes mientras miraba a la lejana Legión del Dragón de las Sombras. Ya que no podemos confiar en la Legión del Dragón de las Sombras, nos ocuparemos de este problema nosotros mismos. Me niego a creer que Ala Cero pueda enfrentarse a un ejército de 10.000 élites. Siempre hubo rumores en el mundo de los juegos virtuales sobre legiones de superpotencias de 1000 hombres matando ejércitos de 10.000 hombres de gremios de primera clase. Pero eran solo eso, rumores. Cuando realmente se trataba de una pelea, el vencedor nunca estaba garantizado hasta el final. Avancen. Rodeen la colina. No dejen que un solo jugador del ala cero salga vivo de este lugar. El zorro carmesí comandaba. Inmediatamente, las más de 15.000 élites del castillo carmesí se dirigieron hacia la colina del ala cero. Sin embargo, cuando el ejército del castillo carmesí estaba a solo 1000 metros de la colina, 2 rayos de luz descendieron desde arriba. Antes de que estos jugadores pudieran reaccionar, los rayos en blanco y negro se estrellaron contra el ejército de Crimson Castle. Tras lo cual, 2 pilares de luz se elevaron al cielo. Incluso los jugadores de Ciudad Lluvia Verde podían ver el espectáculo. Cuando los 2 pilares de luz se desvanecieron, revelaron 2 grandes claros vacíos en medio del ejército.
A pesar de que los miembros del castillo carmesí se habían dispersado, los dos ataques habían cobrado más de 6.000 vidas, aunque estos dos disparos le habían costado a Shifen 4.000 cristales mágicos, consideró que el intercambio valía la pena ya que había matado a tantos jugadores. 0, ala. Los ojos del zorro carmesí se volvieron sanguinarios cuando se dio cuenta de cuántos de sus miembros del gremio habían desaparecido. Sin embargo, aunque Zorro Carmesí estaba furioso, sus compañeros no compartían el mismo sentimiento. En lugar de rabia, el miedo se reflejaba en los ojos de estos jugadores. Con solo 2 disparos, Ala Zero había aniquilado un tercio de sus fuerzas. Si Ala Zero disparaba los cañones unas cuantas veces más, su ejército quedaría devastado. En otro lugar, cuando la legión del dragón de la sombra vio los pilares de luz que se desvanecían, se aliviaron para escapar de los ataques. Si no fuera porque su comandante ordenó la retirada cuando lo hizo, los cañones de pulso de maná intermedio habrían cobrado sus vidas. Finalmente entendieron lo inútil que era para un gremio concentrarse en la cantidad por sobre la calidad. Coleccionar armas de guerra era mucho más importante. Comandante, ¿realmente estamos abandonando la ciudad de la lluvia verde? Preguntó un miembro de la legión del dragón de las sombras a diente de sombra. El emperador de los 9 dragones les había encargado personalmente la protección del pueblo Lluvia Verde. Si empacaran y se fueran ahora, lo más probable es que tuvieran que enfrentar la ira del hombre. ¿Qué más se supone que debemos hacer? ¿Luchar contra ellos? Enojado, Diente de Sombra dijo. La única persona a la que hay que culpar es a ese tonto, Zorro Carmesí. Si no hubiera recurrido a trucos insignificantes para evitar que Ala Zero capturara la ciudad de la niebla oculta, Ala Zero no habría decidido hacer un ejemplo de Castillo Carmesí. Ala Zero no es lo que era en el pasado. Notifica a los otros gremios bajo nuestro control. Diles que a menos que tengan una forma de lidiar con esos cañones, deben mantener sus cabezas abajo. No había querido interferir con el acuerdo entre Ala Zero y el Castillo Carmesí en primer lugar, pero como el gremio había venido a llamar a la puerta de Ciudad Lluvia Verde, había forzado su mano. Al final, no solo no había podido detener a Ala Zero, sino que también perdió más de 300 miembros de la Legión del Dragón de las Sombras en unos pocos minutos. Había sido un duro golpe para la Legión. ¿De qué tenéis miedo? Este tipo de ataques tienen un largo enfriamiento. El Ala Zero solo tiene 1000 jugadores. Si los acabamos lo suficientemente rápido, no tendrán la oportunidad de disparar esos cañones de nuevo. El zorro carmesí gritó. Aunque los cañones de pulso de maná intermedio eran poderosos, tenía una estimación aproximada de su enfriamiento. 4 minutos y 30 segundos habían pasado entre el primer ataque y el segundo. En otras palabras, el enfriamiento de los cañones de maná intermedios debería durar entre 4 y 5 minutos. Era tiempo más que suficiente para que un ejército de 10.000 hombres acabara con 1000 jugadores. El razonamiento del zorro carmesí sacudió a sus jugadores de su aturdimiento asustado. Recuperando su confianza, se lanzaron a los caminos de las colinas. Líder del gremio, están avanzando de nuevo, informó Vida Negativa a través del chat del equipo. Bien. Todos, mantengan sus posiciones. Mantengan al enemigo alejado el mayor tiempo posible. La determinación del zorro carmesí sorprendió particularmente a Shifen. El hombre no tenía más caminos de retirada. Si dejaba que el Ala Zero atacara sin obstáculos, perdería la ciudad de la lluvia verde y su ejército. El líder del gremio tenía que luchar. Sin embargo, subir la colina no era tan simple. La fuerza principal del Ala Zero y los miembros de la Legión de los Dioses Oscuros estaban apostados en los caminos de la colina. Con el terreno, tenían la ventaja. En cuanto a cambiar los caminos establecidos por las empinadas laderas, hacerlo era un suicidio. Esta fue también la razón principal del Ala Zero para elegir esta colina. De lo contrario, habría elegido un lugar más lejano. Después de todo, los cañones de pulso de maná intermedio tenían un alcance máximo de 20.000 yardas. Con Aqua Rose y los demás vigilando los 4 caminos disponibles de la ladera, la colina era como una fortaleza impenetrable. El camino que el equipo de Zhao Yueru guardaba era especialmente atroz. Con MTS al frente, Zhao Yueru podía atacar libremente. Incluso cuando los MT del Castillo Carmesí activaron sus habilidades de salvamento, recibiendo todo tipo de buffs de absorción de daños, los poderosos hechizos de tipo fuego de la bruja de la llama los mataron instantáneamente, dando a los curanderos del Castillo Carmesí ningún tiempo para ayudar a sus compañeros. Con cada descarga, Zhao Yueru se cobró 2 o 3 docenas de vidas. Todo lo que los miembros del Castillo Carmesí podían hacer en este momento era cambiar golpe por golpe.
Sin embargo, tanto la fuerza principal del ala cero como la legión de los dioses oscuros habían consumido las bendiciones del dios del mar, aumentando todas sus resistencias en 100 puntos. Con su inherente defensa y resistencia mágica, ni siquiera perdieron más de 4000 HP por un golpe directo. Además, los MT bloquearon la mayoría de los ataques entrantes con sus escudos. Los ataques bloqueados tuvieron la suerte de causar más de menos 100 de daño a los MT del ala cero. Mientras tanto, Gentle Snow luchó como una diosa de la guerra literal mientras se enfrentaba a los miembros de Crimson Castle. Tras recibir un escudo de la verdad de uno de los clérigos en la retaguardia, se precipitó hacia el grupo de MT en su camino y comenzó una masacre. Con Whirlwind Slash, envió más de una docena de MTs volando. Aunque los jugadores de Crimson Castle intentaron bombardear a la diosa de la nieve, ella esquivó la mayoría de sus ataques. Incluso si no lograba esquivar un ataque, ninguno de ellos causaba más de menos 2000 de daño gracias a su ejército de batalla de las 7 luminarias y a la bendición del dios del mar. Después de activar el dominio de las 7 luminarias, era aún más fuerte. El camino de Aqua Rose era una escena más simple. Las 12 serpientes de agua que convocó con Aqua Precinto eran prácticamente invencibles. No importaba cuántos miembros del Crimson Castle se le acercaran, las mandaba a todas a volar. Su maná era el único problema, pero los oráculos y druidas del gremio resolvieron el problema fácilmente, apoyando a Aqua Rose reponiendo su maná. Incluyendo las pociones de recuperación de maná avanzadas, no debería tener problemas para mantener el recinto acuático hasta que el enfriamiento de los cañones de pulso de maná intermedio se complete. El tiempo pasó muy rápido. Después de unos minutos, el castillo carmesí había perdido casi 3000 miembros, con el 80% de los MT del ejército muertos. Sin la mayoría de sus escudos de carne, el castillo carmesí tuvo que confiar en sus jugadores de combate para romper los bloqueos del ala cero. Por el contrario, el ala cero solo había sufrido unas 20 bajas hasta ahora. Ya es hora de que le demos al castillo carmesí una muestra del verdadero poder del ala cero. Cuando Shifen vio que venían más refuerzos del castillo carmesí de Green Rain Town, recuperó la Biblia de la Oscuridad y un gran número de ballestas en miniatura. Capítulo 1436. Momentos eternos. Carga. Sigue avanzando. Sus curanderos deberían quedarse sin mana. Una vez que se les acabe, tomaremos la colina. El zorro carmesí gritó, con los ojos inyectados en sangre. En este punto, había ignorado completamente las pérdidas potenciales. Sin embargo, como Zorro Carmesí había dicho, la despiadada carga del castillo carmesí era una gran carga para los curanderos del ala cero. Los curanderos implacablemente lanzaron cada hechizo de curación que tenían disponible. Su tasa de consumo de maná era incluso mayor que durante una incursión del jefe. En una pelea normal con el jefe, solo necesitaban concentrarse en los MT del equipo. Sin embargo, ahora tenían que curar a todos. Si perdían la concentración, sus compañeros podían morir. De hecho, las más de 20 bajas que el ala cero ha sufrido hasta ahora fueron el resultado de algo que distrajo a los curanderos. Al ver que los curanderos del ala cero se quedaban sin maná, los miembros del castillo carmesí se volvieron aún más fervientes con sus ataques. Los miembros del ala cero lucharon. Luchar contra 10.000 cerdos sería un desafío, sin mencionar a 10.000 jugadores con habilidades. Si no fuera por sus técnicas de combate superiores, armas y equipo, los miembros del castillo carmesí ya habrían invadido la colina. Líder del gremio, aunque tenemos 20.000 miembros más en camino, ¿realmente vamos a pelear con el ala cero? El castillo solitario preguntó. Le dolía el corazón al ver a sus compañeros de gremio morir a montones. Estos jugadores eran todos miembros de élite del gremio. Incluso si derrotaban a ala cero, el castillo carmesí probablemente sufriría graves pérdidas. Estaría completamente indefenso si el ala cero decidiera atacar de nuevo. No tenemos otra opción. Si perdemos la ciudad de la lluvia verde, el castillo carmesí estará en una posición aún peor, dijo el zorro carmesí mientras miraba hacia la cima de la colina, la impotencia se apoderó de su corazón. Si hubiera sabido que ala cero era capaz de este nivel de guerra, nunca habría jugado tales trucos insignificantes. Desafortunadamente, era demasiado tarde para su arrepentimiento. Si el castillo carmesí ganaba esta batalla, aunque dañaría la moral del gremio, aún tendría una oportunidad de regresar. Por el contrario, si el castillo carmesí perdía, el gremio perdería para siempre su posición en Lakear City. Ni siquiera sería sorprendente que el gremio se disolviera como resultado de la pérdida de Green Rain Town. Estaba seguro de que ala cero no duraría mucho más.
Después de todo, su enemigo solo había enviado un equipo de 1000 hombres. Ala Cero debe estar soñando si pensó que podría triunfar sobre un ejército de élite de decenas de miles con una fuerza tan pequeña. Sin embargo, tan pronto como el zorro carmesí terminó de hablar, 2 rayos de luz blanco-negro más descendieron de la cima de la colina. Con el caos de la batalla como distracción, los 2 cañones de pulso de maná intermedio habían terminado sus enfriamientos antes de que nadie se diera cuenta. Los 2 rayos golpearon al ejército del castillo carmesí una vez más. Aunque los ataques no fueron tan efectivos como la última vez, los 2 rayos borraron a casi 3000 miembros del castillo carmesí. Los supervivientes de los ataques se quedaron en silencio al instante. Comparado con la destrucción física de los cañones, el golpe mental fue devastador. Sopórtalo, más refuerzos llegarán pronto. Crimson Fox trató de aplacar a los miembros de su gremio. Una vez que estén aquí, prepararemos el ala cero para su funeral. Ninguna de las caídas de sus miembros tiene que ser reportada o entregada al gremio. Y premiaré a cualquier jugador que mate a un miembro del ala cero con 1000 GCP. Matar a un miembro de un escalón superior le hará ganar 50.000 GCP. Los miembros del castillo carmesí vitorearon cuando escucharon las potenciales recompensas. Aunque los GCP del castillo carmesí no eran particularmente valiosos, 1000 puntos equivalían a un poco más de un oro. 50.000 puntos valían alrededor de 50 o más de oro. Era suficiente dinero para comprar un monte común o 1 o 2 piezas de equipo de alto nivel. Sin embargo, tras los ataques de los cañones de pulso de maná intermedio, docenas de flechas llameantes cayeron en cascada desde la cima de la colina. Estas fueron las flechas explosivas de las ballestas miniatura. Aunque las flechas explosivas eran mucho más débiles que los cañones de pulso de maná intermedios, había muchas más de ellas, y tenían un enfriamiento más corto. Para asegurar la caída de la ciudad de la lluvia verde, Shifen había preparado 50 ballestas miniatura. Después de lo cual, las explosiones sacudieron el suelo en medio del ejército del castillo carmesí. Los miembros del gremio se transformaron en rayos de luz. Una sola volea había cobrado más de 500 vidas. Mientras veían morir a sus camaradas, los sobrevivientes también notaron una barrera mágica que se extendía desde la cima de la colina. La barrera bloqueaba todos los ataques de los miembros del castillo carmesí, protegiendo el ala cero. Por el contrario, los miembros del ala cero atacaron fácilmente a los jugadores más allá de la barrera. Sin embargo, esta no fue la peor parte. Sin previo aviso, un demonio de nivel 72, tier 3 con alas de fuego había aparecido sobre el ejército del castillo carmesí. Reuniendo a mana en sus palmas, el demonio creó una bola de fuego del tamaño de una pequeña montaña antes de lanzarla a los jugadores desprevenidos. Instantáneamente, más de 100 jugadores desaparecieron. Imposible. El zorro carmesí no podía creer lo que veía. ¿Cómo pudo ala cero ser tan fuerte? Con tan abrumadoras capacidades ofensivas y defensivas, ni siquiera un ejército de 100.000 hombres podría derrotar a los 1000 jugadores del ala cero, mucho menos a sus 10.000 jugadores. El último ataque había conmocionado tanto a los miembros del castillo carmesí que se habían olvidado de continuar sus ataques. Todos sabían lo poderosas que eran las barreras mágicas. Mientras una barrera mágica tuviera suficiente maná, y ninguno de los ataques excediera su límite de resistencia, ala cero se atreve a tomar la legión del dragón de las sombras tan a la ligera. Mirando desde lejos, el miedo y la rabia brillaban en los ojos de Diente de Sombra. Había liderado una de las legiones de cartas de triunfo del pabellón del dragón Fénix contra el gremio, pero el ala cero ni siquiera se había molestado en usar todo lo que tenía durante su lucha. Se sentía como si su enemigo solo hubiera estado jugando con ellos. Ya es hora de que terminemos esta batalla. Shifen sonrió cuando vio a Zorro Carmesí en la distancia. Luego activó la muerte fantasma y el movimiento espacial. Entró en la brecha espacial. En un abrir y cerrar de ojos, Shifen apareció sobre Zorro Carmesí. El cielo se dividió. Eso es, llama negra. ¿Qué está tratando de hacer? Los miembros del castillo carmesí se sorprendieron al ver la figura emerger del desgarro espacial. No pudieron evitar jadear cuando tuvieron una visión clara del hombre. Flama negra. Aunque la aparición de Shifen sorprendió a Crimson Fox, reaccionó rápidamente y recuperó 2 pergaminos mágicos de nivel 3 de su bolsa. Gruñó con una sonrisa burlona. ¿Te atreves a pararte frente a mí? Debes estar tratando de morir. Más de 15 yardas separaron a los 2 líderes del gremio. Los expertos de alto nivel del castillo carmesí los rodearon. Incluso tenía un pergamino defensivo de nivel 3 y un pergamino de ataque de nivel 3 de un solo objetivo.
Matar a un experto de alto nivel debería ser pan comido. Muere. Zorro Carmesí desplegó el pergamino de ataque de nivel 3 de un solo objetivo. Sin embargo, Shifen respondió inmediatamente usando el ataque instantáneo, apareciendo ante su enemigo y blandiendo el rayo de la muerte. Shadow Blade. De repente, un solo rayo de luz azul, rodeado de 9 rayos de luz negra, atravesó a Crimson Fox, que aún lucía su siniestra sonrisa, y devoró todos sus puntos de vida. El zorro carmesí ni siquiera había activado el pergamino mágico desplegado. Todos los que vieron la velocidad de ataque de Shifen se quedaron boquiabiertos. Cuando Zorro Carmesí cayó al suelo, dejó caer un par de guantes y un fragmento de piedra que emitió una débil presión. Sin dudarlo, Shifen se embolsó ambos objetos. Luego cambió de posición con su doble y canceló la muerte fantasma, desapareciendo como si nunca hubiera existido en primer lugar. Mientras tanto, los expertos cercanos del castillo carmesí estaban aturdidos. Era como si el tiempo se hubiera congelado para estos expertos. Capítulo 1437. El Imperio del Dragón Negro se sorprendió. Esto es una mentira, ¿verdad? Desapareció realmente. Es un fantasma. Los miembros del castillo carmesí miraban conmocionados el cuerpo inmóvil de su líder del gremio. Todo había sucedido demasiado rápido. Shifen había aparecido y tomado la vida de Zorro Carmesí antes de que nadie se diera cuenta. Luego desapareció sin dejar rastro. Después de que Shifen se había ido, estos jugadores se quedaron en silencio por un largo momento. Cuando finalmente salieron de su aturdimiento, sus rostros se volvieron mortalmente pálidos al mirar hacia Shifen, que había regresado a la cima de la colina. El miedo dominó a los miembros del castillo carmesí. Se habían mantenido a más de 1000 metros de la montaña para evitar ser atrapados por las ondas de choque de los ataques de los cañones de pulso de maná intermedio. Originalmente, habían asumido que estaban a salvo. Sin embargo, Shifen solo necesitó un momento para enseñarles cuán tonta era esa esperanza. Si Shifen podía matar fácilmente a un experto como el líder de su gremio a pesar de estar a más de 1000 metros entre ellos, matarlos a todos sería un juego de niños. Hoy, finalmente aprendieron lo que era un verdadero experto. Nunca pudieron usar los números para superar este nivel de fuerza. Vice-líder del gremio, ¿continuamos la batalla? Los expertos del gremio se dirigieron al guerrero de escudo, Castillo Solitario. Ahora que el zorro carmesí, su comandante y líder del gremio, estaba muerto, el ejército cayó en el desorden. Aún no habían destruido la barrera mágica del alacero, y un flujo constante de flechas explosivas seguía lloviendo. Incluso con 20.000 refuerzos, marcharían hacia la muerte. Nosotros, nos retiramos, dijo el Castillo Solitario, sacudiendo la cabeza abatido mientras miraba fijamente a Shifen, que estaba en la cima de la colina. La fuerza que el alacero había mostrado era simplemente alucinante, y con su líder del gremio muerto, el Castillo Solitario no estaba seguro de derrotar al gremio enemigo. Al oír la orden de retirada del Castillo Solitario, los miembros del Castillo Carmesí respiraron aliviados. Se dispersaron abruptamente, huyendo del campo de batalla como locos. Cuando los refuerzos del Castillo Carmesí se enteraron de la orden, ellos también huyeron a las tierras salvajes de los alrededores, sin atreverse a volver a pisar la ciudad de la lluvia verde. Los miembros del gremio en la ciudad de la lluvia verde comenzaron a evacuar, temiendo que los cañones de pulso de maná intermedios los arrasaran si no eran lo suficientemente rápidos. Mientras tanto, la noticia de la victoria de Alacero se extendió por todo el Imperio del Dragón Negro. Aunque los gremios luchaban entre sí todos los días en el imperio, las guerras de asedio a gran escala eran poco frecuentes. Después de todo, ningún gremio quería perder una ventaja. Estos gremios evitaban las guerras a menos que fuera absolutamente necesario. Muchos de los jugadores del imperio habían visto la batalla entre el Alacero y el Castillo Carmesí. Ni siquiera las decenas de miles de miembros de élite de este último en Green Rain Town eran rival para el equipo de 1000 hombres de Alacero. No importa cómo lo miraran, el resultado era incomprensible. Por lo tanto, las noticias de la guerra se habían difundido mucho más rápido de lo habitual. ¿Te has enterado? El Castillo Carmesí fue derrotado. ¿Qué está pasando? ¿Crimson Castle realmente perdió? ¿No envió el Alacero solo 1000 jugadores? Eso no puede ser posible, ¿verdad? Después de todo, el Castillo Carmesí tiene un ejército de élite de decenas de miles. ¿No eran rival para el equipo de 1000 hombres del Alacero? ¿Son los miembros del Castillo Carmesí idiotas? Puede que no se den cuenta ya que no estaban allí, pero yo vi la batalla personalmente.
Al Acero había utilizado algún tipo de arma de guerra para hacer añicos el arsenal mágico defensivo de la ciudad en un solo golpe y matar a varios miles de jugadores al instante. Los gremios de segunda clase que se habían aliado con Crimson Castle sacaron sus fuerzas de la ciudad en el acto. Aunque Crimson Castle envió su ejército para enfrentarse a su enemigo, las armas de guerra de Zero Wing acabaron con un tercio de sus fuerzas antes de que Crimson Castle pudiera siquiera llegar al gremio. Al Acero incluso utilizó una flota de balistas en miniatura para bombardear a las fuerzas de Castillo Carmesí con flechas flameantes. Contra tantas armas de guerra, ni siquiera varios cientos de miles de jugadores de élite tendrían una oportunidad, mucho menos decenas de miles. Los foros oficiales del Imperio del Dragón Negro ardían en conversaciones. Algunos incluso habían subido vídeos de batallas del asalto del Al Acero a la ciudad de la Lluvia Verde. Todos los que vieron los dos enormes cráteres de la ciudad de la Lluvia Verde estaban estupefactos. Al mismo tiempo, también entendieron por qué el Castillo Carmesí había perdido. ¡Qué broma! Con unos pocos ataques más de esa escala, Green Rain Town caería en la ruina. El Castillo Carmesí no había tenido ninguna esperanza de ganar. De hecho, esa batalla no podía ser llamada una pelea. Esto había sido simplemente una intimidación unilateral. El número de ballistas Zero Wing en miniatura que se había empleado al final había sido particularmente ridículo. ¿Cómo se suponía que un ejército de jugadores se enfrentaría a tantas armas de guerra? Mientras tanto, la grabación de la muerte del zorro carmesí a manos de Shifen mostró a los jugadores del Imperio del Dragón Negro lo que realmente era un rey de la espada. Entonces, ¿eso es el Al Acero? Los ojos de todos brillaron cuando vieron el poder abrumador del Al Acero. Aunque la actuación de Al Acero en la competición de clasificación había sido aterradora, solo había demostrado que el gremio tenía poderosos expertos. Para los jugadores del Imperio del Dragón Negro, el Al Acero tenía un largo camino por recorrer antes de que pudiera compararse con los cimientos de los otros grandes gremios. Sin embargo, después de ver la batalla de hoy, todos creían que Al Acero merecía el rango que ganó en la competición. Con tantas armas de guerra, ¿quién se atrevería a provocar al gremio? Durante un tiempo después de la trascendental batalla, más jugadores del Imperio intentaron unirse al Al Acero. Ahora que estaban seguros del ascenso del Al Acero en el Imperio, sabían que sería mucho más difícil unirse al gremio si no lo hacían ahora, si no se unían ahora, sería mucho más difícil hacerlo en el futuro. Al mismo tiempo, los diferentes grandes gremios del Imperio celebraron reuniones de emergencia. El objetivo de estas reuniones era simple: notificar a todos para evitar provocar al Al Acero bajo cualquier circunstancia. Al mismo tiempo, comenzaron a reorganizar sus prioridades, centrándose en la exploración de antiguas ruinas para obtener más armas de guerra. Shifen no tenía idea de que debido a esta guerra, había enseñado a estos gremios una importante lección. El número de miembros de un gremio ya no sería importante en las guerras de gremios y las batallas de asedio. Las matrices mágicas defensivas y las armas de guerra decidirían la victoria. Con estos armamentos, incluso un equipo de 1000 hombres podría fácilmente capturar una ciudad del gremio. Mientras tanto, todos los jugadores habían huido de Green Rain Town. Solo los NPC de la ciudad permanecieron. Líder del gremio, ¿vamos a tomar la ciudad de la Lluvia Verde ahora? La emoción de Nieve Gentil creció cuando vio la indefensa ciudad del gremio. Desde que llegaron, la batalla solo había durado un poco más de 10 minutos, y habían capturado una ciudad gremial mientras solo sufrían pérdidas menores. Además, la ciudad de la Lluvia Verde estaba en un área rica en recursos. Con esta ciudad, Al Acero tendría más facilidad para recolectar hierbas y minerales. No. Vamos a destruirla, dijo Shifen, sacudiendo la cabeza. Pero líder del gremio, es un pueblo ya preparado, si lo reclamamos, podemos ahorrar en los costos de construcción. Aqua Rose se apresuró a avisar cuando escuchó el plan de Shifen. ¡Qué broma! Estaba claro que el Castillo Carmesí debía haber invertido al menos varias decenas de miles de oro. Además, Green Rain Town era una ciudad de altos recursos. A muchos gremios les encantaría tener esa oportunidad. Si no fuera por el apoyo secreto del emperador de los 9 dragones, los gremios de primera clase del imperio habrían intentado hace mucho tiempo asaltar la ciudad y reclamarla para sí mismos. Sin embargo, Shifen quería abandonarla. Esto era una locura. No hay necesidad de quedar atrapado en esta ciudad. Tenemos una opción mucho mejor, dijo Shifen, sonriendo. Luego tomó una piedra roja que irradiaba una débil presión de su bolsa. Esta era la piedra que había caído del cuerpo del zorro carmesí. Capítulo 1438.
Cosechas espantosas. ¿Una mejor opción? La gentil nieve miró con curiosidad la piedra roja de la mano de Shifen. La piedra era del tamaño de un puño. Si no fuera por la débil presión que irradiaba, sería fácilmente confundida con una gema roja ordinaria. Esta no es una piedra ordinaria. En realidad está hecha de piedra de luminarias rojas. Viendo la duda en la cara de Gentle Snow, Shifen sonrió y explicó. ¿Sabes lo que es la piedra de luminarias rojas? Es mucho más valiosa que los cristales mágicos. También es un mineral superconductor, solo superado por los 7 cristales lumbreras. ¿Pero qué tiene que ver esta piedra con un pueblo de recursos? Suave Nieve preguntó con curiosidad. No he terminado. Esta piedra está hecha de piedra de luminarias rojas, pero no está completa. Originalmente, el Imperio del Dragón Negro había creado puertas de teletransportación que conducían a 33 mapas neutrales fuera de las fronteras del Imperio. Estos lugares fueron la razón por la que el Imperio había florecido en el pasado. Sin embargo, las puertas de teletransportación habían sido destruidas durante una rebelión, y los núcleos de teletransportación que alimentaban las puertas habían desaparecido. Esta piedra es uno de esos núcleos. Con este núcleo de teletransportación, podemos construir una puerta de teletransportación estable en una ciudad del gremio dentro del Imperio del Dragón Negro, siempre y cuando recojamos una botella de arena temporal y 200.000 cristales mágicos. Podemos usar la puerta de teletransportación para viajar al mapa neutral registrado en el núcleo. Shifen explicó el núcleo de teletransportación en detalle mientras miraba la piedra en su mano. Durante los primeros días del Imperio del Dragón Negro, el Imperio había estado hombro con los 4 grandes imperios. Si no fuera por la rebelión y la destrucción de las puertas de teletransportación, el Imperio del Dragón Negro habría sido el 5º imperio más fuerte en el dominio de Dios. El pabellón de Dragón Fénix había obtenido 7 de los 33 núcleos de teletransportación en el pasado. Como resultado, el pabellón había asegurado una abundancia de recursos y eventualmente creció para rivalizar con los veteranos supergremios. Shifen nunca esperó obtener uno de estos núcleos matando al zorro carmesí. Solo había 33 de estos núcleos de teletransportación en el Imperio del Dragón Negro, cada uno enlazaba un mapa neutral de altos recursos. Debido a la naturaleza de estos mapas, las matrices de teletransportación no podían llegar a ellos. Los jugadores normalmente tenían que confiar en sus propios pies para viajar a estas áreas. Si uno tenía un medio para teletransportarse a un mapa en particular, tendría el monopolio de los recursos del mapa. Shifen había considerado capturar la ciudad de la lluvia verde, pero los recursos de la ciudad palidecieron en comparación con el núcleo de teletransportación. Mientras Ala Cero capturara la ciudad de la niebla oculta y construyera una puerta de teletransportación, tendría acceso a una gran cantidad de recursos, concentrando una fracción de esos recursos en el desarrollo de la ciudad. No necesitaban la ciudad de la lluvia verde. Solo sería un gasto adicional para el gremio. Tampoco necesitaban preocuparse por evitar que otras grandes potencias se disputaran la ciudad. ¿Teletransporte a un mapa neutral? Líder del gremio, estás bromeando. Suave Nieve miró la piedra de la mano de Shifen con asombro. Había estado jugando al dominio de Dios durante bastante tiempo. Como miembro de la alta gerencia del gremio, se mantuvo al tanto de varias informaciones sobre el juego. Naturalmente, tenía una aguda comprensión de la importancia de los mapas neutrales. Los mapas neutrales no estaban bajo control humano. Tampoco eran adecuados para los asentamientos humanos. Sin embargo, estos lugares compartían un aspecto similar. Tenían una cantidad ridícula de recursos, mucho más allá de los que se encontraban en los imperios y reinos. Uno podía encontrar recursos raros y valiosos en prácticamente todos los rincones. Sin embargo, los mapas neutrales eran extremadamente peligrosos. También estaban lejos de cualquier civilización. Viajar hacia y desde estas áreas era problemático. Además, era difícil para los jugadores permanecer en estos mapas durante largos periodos. Como resultado, la cosecha de los jugadores era limitada. Una puerta de teletransportación conectada a un mapa neutral era tan buena como tomar el control de ese mapa. Uno podía enviar a los jugadores a través de la puerta libremente. No solo era conveniente, sino que también ayudaría a las ciudades del gremio a atraer jugadores y los recursos que tenían para ofrecer. Uno podía imaginarse lo terriblemente valioso que era el núcleo. Ni siquiera 5 arcos lluviosos verdes valdrían tanto como un solo núcleo de teletransportación.
Una vez que Ala Zero instalara la puerta de teletransportación, podría desarrollarse en el Imperio del Dragón Negro sin preocupaciones, aunque tuviera que enfrentarse a una feroz competencia de los otros grandes gremios del Imperio. Échale un vistazo tú mismo. Shifen compartió entonces el texto de introducción del núcleo de teletransportación con Nieve Suave. El texto se refería a la piedra como un núcleo de teletransportación como Shifen había explicado. Sin embargo, no se mencionaba su ubicación conectada. Solo decía que podía ser usada para construir una puerta de teletransportación que llevara a una ubicación desconocida. Después de leer el texto introductorio, Gentle Snow comenzó a buscar en la base de datos de Ala Zero. Rápidamente encontró información sobre las puertas de teletransportación caídas que habían existido en el Imperio. Estas puertas habían llevado a 33 mapas neutrales diferentes. Este descubrimiento dejó a Gentle Snow sin palabras. Incluso se preguntó si Shifen era algún tipo de robot. Era asombroso cuánta información sabía. La información sobre las puertas de teletransportación del Imperio del Dragón Negro estaba fragmentada. Si no fuera por la explicación de Shifen, no habría aprendido nada sobre estas puertas. Aunque el núcleo de teletransportación era un artículo maravilloso, había un gran problema: la botella de arena temporal y los 200.000 cristales mágicos. Ella nunca había oído hablar de la arena temporal. Sin la arena temporal, el núcleo de teletransportación era solo un pisapapeles. Déjenme la puerta de teletransportación a mí. Solo tienes que preocuparte por asegurar la ciudad de la niebla oculta y completar tu promoción de nivel 2 lo antes posible. Has visto la brecha entre el nivel 1 y 2 por ti mismo. Cuanto antes completes tu búsqueda de promoción, más fácil será subir de nivel, dijo Shifen. Él era completamente consciente de las fallas del núcleo de teletransportación. Los 200.000 cristales mágicos requeridos eran suficientes para ahogar a un gremio de primera clase. Ya era difícil llegar a fin de mes, y mucho menos ahorrar. Un gremio requeriría una enorme cantidad de tiempo para recolectar tantos cristales. El otro problema era la arena temporal. La arena temporal se contaba por el grano, y cada botella contenía 500 granos. Cada grano era extremadamente valioso. Cada uno de ellos se había vendido por 20 o más oro en el pasado. Durante su apogeo, estos granos de arena temporal se habían vendido por más de 50 de oro cada uno. Además, no había ni de cerca suficiente oferta para mantener la demanda. Aparte de su relación con las puertas de teletransportación, las ganancias de la arena temporal también se utilizaron como materiales valiosos en la elaboración de varios artículos épicos. Cuando se usaba arena temporal en la producción de un artículo, no solo se podía aumentar la tasa de éxito, sino que también se podían mejorar los atributos del artículo. Además, cuanto más arena temporal utilizara el artesano, mayores serían las mejoras del producto final. Por lo tanto, la arena temporal había sido muy buscada en el dominio de Dios. Sin embargo, solo conocía dos métodos para obtener arena temporal en el Imperio del Dragón Negro. Afortunadamente, estaba bastante familiarizado con un método. Podía comprarlos a la condesa Katie Green en Lakear City. Parece que es hora de hacer otra visita. Capítulo 1439. Revisando la mansión de la condesa. Imperio del Dragón Negro, Ciudad del Dragón Negro. La gente llenó las calles de la próspera zona comercial de la ciudad. Los expertos de nivel 42 y 43 estaban por todas partes. Los jugadores en la cima de las monturas también eran una vista común. En las lujosas tiendas que se alinean en las calles, uno podía encontrar fácilmente armas y equipos de nivel 40 de plata secreta. Algunas tiendas incluso tenían armas y equipos de oro oscuro del nivel 40 en sus vitrinas. Aunque más jugadores en el dominio de Dios alcanzaban el nivel 40 cada día, las armas y el equipo del nivel 40 eran todavía extremadamente raros. Muchos jugadores que habían alcanzado el nivel 40 tenían que seguir usando el equipo del nivel 35. Los jugadores que obtenían incluso una pieza de equipo de nivel 40 secreto plata estaban encantados. En cuanto al equipo de oro oscuro de nivel 40, tales artículos eran incluso difíciles de encontrar en las casas de subasta de los reinos. Por lo tanto, ver el equipo de oro oscuro de nivel 40 en las tiendas fue increíble. Solo que las armas y el equipo de oro oscuro del nivel 40 eran ridículamente caros. Sus precios eran al menos 3 veces más altos que el precio de mercado. Era obvio que estas tiendas no tenían intenciones de vender los artículos, solo los usaban para la promoción. Mientras tanto, un salón de 8 pisos dominaba el centro del área comercial. Desde el último piso del edificio, un jugador podía contemplar la ciudad como si fuera su emperador.
En el salón del último piso del Guildhall, el emperador de los 9 dragones leyó un informe que acababa de recibir de un subordinado. Los jugadores junto a este intenso jugador sintieron una intensa presión sobre sus hombros. Se sentían como si se hubieran sumergido en el agua mientras luchaban por respirar. Ala cero. Los ojos del emperador 9 dragones estaban helados mientras leía el informe. ¿Cree Black Flame que puede permitirse mi enemistad solo porque tiene Lluvia Fénix respaldándolo? No hace mucho, Ala Cero había destruido completamente los 2 pueblos bajo el control del Castillo Carmesí. Aunque la mayoría de los jugadores no sabían que él, de hecho, controlaba ambas ciudades desde las sombras, los varios grandes gremios del Imperio del Dragón Negro eran plenamente conscientes del hecho. Destruir estas ciudades de recursos era el equivalente a una bofetada en la cara. Sin embargo, el emperador de los 9 dragones no pudo hacer nada al respecto. Ambas ciudades le habían pertenecido a él personalmente, no a su gremio. Si intentaba movilizar el poder del pabellón Fénix Dragón contra el Ala Cero, Lluvia Fénix se interpondría en su camino, pero enviar sus fuerzas personales contra el gremio ofensor era peligroso. Ala Cero ya no era un monstruo para tomarlo a la ligera. Sin los cimientos del pabellón Fénix Dragón, ni los cañones de pulso de maná intermedios, ni el conjunto de magia defensiva de tipo movimiento serían fáciles de manejar. El gremio tenía objetos que podían hacer frente a las armas de guerra del Ala Cero, pero estaban bajo el control del gran maestro del pabellón. A menos que se convirtiera en el próximo gran maestro de pabellón, no tendría acceso a estos objetos. Marcial, dile al emperador bestia que acepto su oferta, pero tengo una condición. Debe ayudarnos a destruir el Ala Cero. El emperador de los 9 dragones instruyó a su general en un tono frío. Maestro de pabellón, si acepta las condiciones del emperador bestia, es probable que afecte la situación en Ciudad Dragón Negro. En la remota posibilidad de que el gran maestro de pabellón investigue el asunto, el dragón marcial no pudo evitar su sorpresa al escuchar la orden. No importa. El emperador bestia necesita más tiempo para tratar con los asuntos de su lado. Para cuando esté listo, el concurso en la Isla del Trueno habrá terminado. Para entonces, podría ser el gran maestro del pabellón. ¿Quién podría interponerse en mi camino? 9 dragones, dijo el emperador, sonriendo con confianza. Muy bien, suficiente. Solo pásale mi respuesta a ese viejo. Entendido. El dragón marcial dejó inmediatamente el salón. Mientras tanto, un misterioso hombre con túnicas negras y vendas estaba en medio de una ceremonia en un cañón rodeado de energía maligna. Mientras dirigía el ritual, la densidad de maná alrededor del hombre era varias veces mayor que cuando se activó el obelisco del bosque de piedras. La llama de sangre, cuya piel se había vuelto gris oscuro, se acercó de repente al hombre vestido de negro. Maestro del templo, acabamos de recibir un mensaje de los hombres del emperador 9 dragones. El maestro del pabellón de dragones ha aceptado nuestras condiciones. Sin embargo, a cambio, quiere que eliminemos el Ala Cero, dijo Sangre de Fuego con una sonrisa. Ja, ja, ja. Interesante. Realmente interesante. El emperador bestia dejó de cantar cuando escuchó las noticias. Continuó. Con gusto aceptaré esta condición. Dile al emperador de los 9 dragones que, mientras complete mi búsqueda, ni Ala Cero ni su rival, Lluvia Fénix, serán un problema. Ya tenía un profundo odio hacia el Ala Cero. Debido a la llama negra, no solo su ejército de demonios malignos había sufrido una pérdida masiva, sino que también había perdido un puesto de apóstol de Dios maligno. Si se le daba la oportunidad, haría pagar al gremio. Solo que no esperaba que Ala Cero enfureciera tanto al emperador de los 9 dragones. A pesar de sus numerosos intentos de aliarse con el emperador 9 dragones, el hombre había rechazado sus ofertas. Los rechazos lo pusieron en un aprieto. Aunque era un enviado de Dios, no había acumulado suficiente poder para ser una amenaza para el pabellón del Fénix Dragón. Nunca había soñado que Ala Cero le echaría una mano inevitablemente. Con la ayuda de Avens Burial en el reino de la luna estelar y el emperador de los 9 dragones apoyándole en el imperio del dragón negro, ahora tenía más de un 70% de posibilidades de completar la misión que había recibido del gran maestro del templo del dios maligno. Mientras tanto, la calle principal de Lakear City estaba bastante animada. No era menos activa que la zona comercial de Ciudad Dragón Negro. Todo esto fue porque el Ala Cero había destruido los 2 pueblos del gremio del Castillo Carmesí. Esta espectacular victoria demostró la destreza de Ala Cero a todos los jugadores de la ciudad.
Era obvio que con el tiempo, el gremio de la rama de Al Acero del Imperio del Dragón Negro crecería para estar en igualdad de condiciones, o incluso superar, a los gremios de primera categoría del Imperio, convirtiéndose en el segundo gremio más poderoso del Imperio del Dragón Negro. Muchos jugadores independientes y expertos en el Imperio se habían apresurado a la ciudad del corazón del lago con la esperanza de unirse al Al Acero y su próspero futuro. Incluso algunos de los equipos de aventureros más conocidos del Imperio querían unirse al gremio. El gremio no solo era terriblemente poderoso, sino que también tenía la arena de batalla en Stone Forest Town. En este punto, debido a los resultados de la competencia de clasificación, la arena de batalla del pueblo del Bosque de Piedra se había hecho famosa en todo el Imperio del Dragón Negro. Según las estadísticas que algunos jugadores habían recopilado, el público había descubierto que muchos de los mejores expertos del Imperio se habían entrenado en la arena de batalla. Para ser precisos, se habían entrenado en las salas de combate avanzadas. La sala de combate avanzado era un campo de entrenamiento sagrado al que todos los jugadores expertos soñaban con acceder. Entre los jugadores que habían entrenado en las salas de combate avanzado, Remnant Cloud y Gracefulmon habían mostrado las mayores mejoras en sus estándares de combate. Durante la anterior competición de clasificación, Nube Remanente solo había subido a los 100 primeros de su clase, sin embargo se había clasificado entre los 50 primeros en la última competición. Además, esta última competencia de clasificación había incluido expertos mucho más poderosos que los del pasado. Muchos de los anteriores expertos del top 100 ni siquiera llegaron al top 200. La actuación de Gracefulmon también había sido sorprendente, clasificándose entre los 100 primeros de su clase. Debido a las actuaciones de estos dos jugadores, la popularidad de la ciudad del Bosque de Piedra en el Imperio del Dragón Negro se había disparado a pesar de la falta de esfuerzo de Zerowin para promocionar la ciudad. Mientras Shifen paseaba por la calle principal de Ciudad del Lago Corazón, llevaba una nueva apariencia gracias a la máscara del demonio. Con el ocultamiento de su capa de caminante nocturno, ni siquiera los NPC de alto nivel que había encontrado antes deberían ser capaces de reconocerlo. Durante su anterior visita a la mansión de la condesa Katie Green, la condesa lo había lanzado a un juicio a Dios. Ahora que tenía el cabo caminante nocturno, debería ser capaz de visitar a la condesa de nuevo. Mientras Shifen se acercaba a la mansión de la condesa, el pulso de los estigmas dorados se hizo más intenso. Llegó a su punto máximo cuando finalmente se paró frente al edificio. Ella no debería ser capaz de notarlo, ¿verdad? Respirando profundamente, Shifen atravesó la entrada principal de la mansión. Capítulo 1440. Tier Sagrado Caballero Mágico. Señor, esta es la mansión de la condesa. Se prohíbe la entrada a los forasteros. Tan pronto como Shifen puso un pie en el recinto, un anciano con un traje negro apareció ante él. ¿Se prohíbe a los forasteros? Shifen tenía curiosidad mientras miraba al viejo. Milton, azafata de la condesa humano, nivel 140 HP 55, 000, 000, 55, 000. Aunque esta era una mansión de la condesa Katie Green era la propietaria de muchas de las tiendas del mercado negro del imperio. A menudo tenía negocios con muchos comerciantes de NPC. Por lo tanto, nunca restringió la entrada a su mansión. No se había encontrado con un solo sirviente durante su visita anterior, pero ahora la entrada estaba restringida. Estaba claro que la condesa se había vuelto cautelosa. Si no manejaba esta situación adecuadamente, podría agitar aún más a la condesa. Incluso podría trasladar su base de operaciones a otro lugar. Afortunadamente, tenía el cabo del caminante nocturno. La condesa no vería fácilmente a través de su disfraz. Hola. He oído que la condesa está interesada en las piedras de mana. Tengo unas cuantas a mano. ¿Puedo saber si puedo hablar con su señoría? Shifen dijo que mientras revelaba su título de cazador de demonios. El título de cazador de demonios le otorgaba la autoridad de un noble del mundo. Como tal, disfrutaba del estatus de noble en todos los territorios humanos del dominio de Dios. Con este título, incluso podía acceder a la casa de un duque. Así que eres Lord Cazador de Demonios. Por favor, sígame. Milton adoptó inmediatamente una actitud respetuosa al ver el título de Shifen. El anciano entonces llevó a Shifen a la mansión. En el pasado, la condesa Katie Green había sido bastante famosa en el Imperio del Dragón Negro. Había dos razones para su renombre. La primera razón era que la condesa Katie Green era dueña del mercado negro en la ciudad del abismo del Imperio del Dragón Negro.
Ciudad Abismo era como la ciudad de la Nochebuena del reino de la luna estelar, ya que también era una ciudad oscura. La tienda del mercado negro de la condesa Katie Green en la ciudad ofrecía a los jugadores una variedad de artículos de alta calidad, algunos de los cuales podían incluso tentar a los Super Guilds. Sin embargo, no era fácil comprar los artículos de esta tienda. Para acceder, primero se necesitaba suficiente favoritismo con la condesa. Los jugadores solo podrían comprar artículos después de convertirse en miembros de la tienda. Mientras tanto, la tienda no aceptaba monedas o cristales mágicos como pago. En su lugar, uno tenía que regatear y ofrecer artículos de igual valor. La segunda y más importante razón de la fama de la condesa en el imperio estaba relacionada con sus existencias de arena temporal. La arena temporal era increíblemente rara. Normalmente, los jugadores solo tenían la oportunidad de obtener unos pocos granos de las mazmorras del equipo a gran escala. Dependiendo de la dificultad de la mazmorra, la tasa de caída variaría. Sin embargo, incluso los calabozos de equipo de gran escala del modo normal no eran un paseo por el parque. Estas mazmorras se reservaban generalmente para grandes gremios y un pequeño número de equipos de aventureros conocidos y de alto nivel. Debido a su rareza y a sus muchos usos, la arena temporal era un producto extremadamente valioso. Normalmente, los diversos grandes gremios la reservaban como un recurso estratégico. Afortunadamente, se podía comprar arena temporal de la condesa Katie Green, pero había un límite de 100 granos por día. En cuanto al tipo de cambio, un solo grano de arena temporal costaba una piedra de maná. Este precio era un testamento del valor del grano. Cuando los jugadores se dieron cuenta de esto en el pasado, causó una conmoción que sacudió el dominio de Dios. Eventualmente, sin embargo, el pabellón del dragón Fénix había monopolizado este privilegio. Como nadie sabía aún sobre la arena temporal, esta era una buena oportunidad para que Shifen aumentara sus existencias. Afortunadamente, había acumulado bastantes piedras de mana hasta ahora. En cuanto a los 7 tesoros, investigaría el asunto con cautela. Después de todo, como condesa del Imperio del Dragón Negro, su estatus era extraordinario. La condesa era un individuo más poderoso que él. Naturalmente, no se podía abrir una tienda en Ciudad Abismo sin la suficiente fuerza. La condesa Katie Green era capaz de rivalizar con Weisman, el magistrado de White River City. Su poder de combate estaba en la cima del nivel 4. Un mísero jugador de nivel 2 como Shifen no tenía ninguna posibilidad contra la mujer. Poco después, bajo la dirección de Milton, Shifen llegó a un tranquilo y elegante jardín interior en el tercer piso de la mansión. Una hermosa mujer con un lujoso vestido carmesí se relajó en el centro del jardín. Bebió de una taza de té mientras leía un antiguo tomo. La mujer desprendía un aura pacífica. Mientras el aura lo envolvía, Shifen sintió como si la naturaleza misma lo hubiera abrazado. La sensación era embriagadora. ¿Por qué es tan fuerte? Shifen miró fijamente a la condesa Katie Green en estado de shock. Se había encontrado con la condesa muchas veces en su vida anterior. Sin embargo, la condesa siempre había sido un caballero del cielo de nivel 180, de nivel 4. Ahora, sin embargo, sus estadísticas revelan que era un caballero mágico sagrado de nivel 180, nivel 5. Aunque solo un nivel separaba a los dos, la diferencia era como el cielo y la tierra. Si un NPC de nivel 4 puede dominar y proteger una ciudad importante de NPC, entonces un NPC de nivel 5 puede moverse a través de la capital de un reino sin obstáculos. Un NPC de nivel 5 era un señor absoluto. Normalmente, uno solo se encuentra tales existencias en las capitales imperiales. Encontrar uno en otras grandes ciudades NPC dependería completamente de la suerte. Sin embargo, esta condesa se había convertido en una de esas míticas potencias. Cuando Shifen pensó en el fragmento de los 7 tesoros en las manos de esta mujer, una pizca de desesperación se apoderó de su corazón. Aunque se convirtiera en un jugador de nivel 180, de nivel 5, no podría derrotar a la condesa, mucho menos en el nivel 57. Los NPC y los jugadores estaban en niveles diferentes. A los NPC les resultaba mucho más difícil llegar a nuevos niveles. Cuando lo lograban, su fuerza sufría una transformación cualitativa. Además, cuanto más alto fuera el nivel alcanzado, más fuerza adquirirían. En este momento, los jugadores de nivel 2 bien equipados podrían ser capaces de derrotar a un NPC ordinario de nivel 2 del mismo nivel. Sin embargo, después de alcanzar el nivel 4, solo los expertos de pico y superiores podrían enfrentarse a los NPC de nivel 4.
Además, un experto de pico debe estar equipado con al menos uno o dos objetos legendarios fragmentados para tener una oportunidad. De lo contrario, luchar uno a uno con un NPC de nivel 4 sería un suicidio. A diferencia de los jugadores, a los NPC les resulta más fácil obtener equipamiento de primer nivel. Los jugadores tenían que luchar por cada pieza de equipamiento épico que llevaban, pero los NPC podían conseguir lo que necesitaban siempre y cuando tuvieran suficiente dinero. Los NPC de nivel 5 solían tener al menos un objeto legendario. Si un jugador de nivel 5 no tenía el mismo, nunca podría enfrentarse a un NPC del mismo nivel. Por lo tanto, los jugadores de nivel 5 normalmente formaban grupos para tratar con un NPC de nivel 5. He oído que tienes un montón de mana stones. Katie Green preguntó suavemente mientras dejaba su libro y se volvía hacia Shifen. Sí, su señoría. Shifen asintió. Al mismo tiempo, celebró el hecho de haber obtenido el cabo del caminante nocturno. Gracias a sus efectos, la condesa no había logrado ver a través de su disfraz. Tampoco parecía detectar el aura de los estigmas dorados en él. Si lo descubría, las consecuencias serían inimaginables. ¿Cuántos tienes? Katie Green preguntó. Si tienes suficiente, estoy dispuesta a ofrecer un generoso intercambio. Shifen se confundió un poco al escuchar el interés de Katie Green. No esperaba que ella quisiera las piedras de mana tan fervientemente. Ella nunca había mostrado tanto interés en el pasado. ¿Podría mi visita anterior haber causado este cambio en ella? La única explicación que se le ocurrió a Shifen fue la revelación de su identidad como representante del templo del dios de la guerra durante su visita anterior. Después de pensarlo un poco, declaró, actualmente tengo 100 piedras de maná. ¿Será suficiente? Había preparado las 100 piedras de maná para comprar la arena temporal. No había traído ningún extra con él. Parecía como si hubiera cometido un error. ¿100? Muy bien, ¿qué quieres por ellas? Katie Green asintió, claramente satisfecha con la cantidad. Si no sabe qué artículos está buscando, puedo ofrecerle algunos objetos de valor para que los considere. Por supuesto, solo aceptaré piedras de maná por estos artículos. Al decirlo, Katie Green hizo un gesto con la mano. De repente, una mesa de piedra se levantó del suelo, cubierta de todo tipo de objetos deslumbrantes. Cada objeto irradiaba una débil presión. Visite novelasaldynasty.blogspot.com para leer los de PDFs de nuestras novelas. Fin del capítulo.